sus manos de caca. Wow. Eres siempre tan torpe. Uy, Dios Y mío. estas frases, sí, aquella que es manos de tal. En vez de estar hablando todas las cosas buenas que tiene mi hija, con cierta frecuencia estoy hablando de la torpeza de ella. Entonces hoy el desafío para las familias es buscar cómo puedo hablar más en lo positivo para que aún después de un tiempo de conflicto y que necesitamos reconciliación, sea más fácil llegar a un punto en común porque ahora yo pienso en lo positivo. ¿Cómo reconciliarse con sus hijos? Es el tema que vamos a estar discutiendo hoy, mi papá y yo. Les saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Está con nosotros nuestro director para Iberoamérica y mi papá Sixto Porras. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy está fundamentado en un artículo que lo tenemos publicado en enfoquealafamilia.com y se llama 6 maneras de reconciliarse con sus hijos adultos. Aunque le vamos a dar una orientación de cómo reconciliarse con su hijo. Pero el tema del hijo adulto es sumamente importante porque uno tiene que hacer la transición. Ya no es niño, no es adolescente, no es un joven, es un hijo adulto. Un hijo adulto que tomó decisiones, un hijo adulto que posiblemente se equivocó en algo. Un hijo adulto que se siente controlado o un hijo adulto que se siente en un estado de desconexión con sus padres. Cómo restablecer la relación con nuestros hijos, cómo reconectarnos con nuestros hijos adultos, principalmente cuando están distanciados por diferentes razones. Y este artículo lo va a guiar paso a paso sobre cómo volver a restablecer la relación con sus hijos. No es fácil el pasar por un proceso de reconciliación. Y yo creo que muchos papás lo anhelan en lo más profundo de su corazón, pero tal vez ellos no pudieron vivirlo con sus propios papás y por ende no han aprendido a cómo ellos tienen que dar el paso. ¿Por dónde comienzo? ¿Qué le digo a mi hijo? Más bien uno podría decir, yo creo que mi hijo tiene que hablar conmigo, porque él fue el del error en algunos casos. O uno podría decir, ¿y si me acerco? ¿Qué palabras comienzo a decirle? Porque puede que me enoje o puede que yo me ponga en mi mente a pensar todos los escenarios y decir, ya sé, yo ni siquiera voy a hablar con mis hijos porque ya sé qué es lo que me va a decir. Ya sé que vamos a terminar peleando. Algunos pueden decir, lo anhelo y lo pienso todos los días. ¿Cómo llegar a reconciliarme con mis hijos, pero no sé por dónde empiezo? Bueno, este artículo le va a guiar. Vamos a construir 3 elementos. Recobrar la confianza, eso es importante. Establecer una ruta a seguir para donde yo tengo claro la reconciliación. Y en tercer lugar, que es algo importante, es que yo tenga la actitud correcta. Por ejemplo, lo que dijiste, él tuvo la culpa, él dejó de hablarme, él se fue, entonces yo no debo buscarlo. No, ese es un principio de error que tiene un fundamento en el orgullo. Yo no perdono porque yo fui la víctima. No, Dios dice, siempre hay que perdonar, todas las veces hay que perdonar. Y precisamente porque me duele, yo tengo que perdonar. Eso abre el camino hacia la reconciliación. En segundo lugar, lo que tenemos que tener en mente es el objetivo final. No quién tuvo la culpa, no quién debe dar el primer paso. No. El objetivo final debe ser la reconciliación. Por eso, inicie por el cambio. ¿Cuáles son los cambios que yo debo de hacer? Y lo dice en el primer punto. Considere que su objetivo es reconciliarse y restaurar la relación. Eso es lo más importante. Entonces, no determine quién tiene la razón o quién no. Y esto sirve para todo, para el matrimonio, para todo. Porque muchas veces es pelear por quién tiene la razón en vez de tener objetivo es yo quiero reconciliarme. Si usted desea que la relación cambie, entonces, dice bien claro el artículo, sea usted el primero en cambiar, en reconciliarse, en dar los pasos. Entonces, usted debe dar ese primer paso. Por ejemplo, hace algún tiempo un amigo me dijo, yo no voy a buscar a mi hijo pródigo. Le digo, ¿por qué? Porque en la parábola del hijo pródigo, dijo él,
el padre nunca fue a buscar al hijo. Yo le dije, has leído incompleta la parábola. La parábola del hijo pródigo es la tercera de 3 parábolas que vienen juntos con un mismo objetivo. Una oveja perdida y dejó todas las ovejas para ir a buscar la que se había perdido. Una moneda perdida que la buscó incesantemente hasta encontrar la moneda. Entonces quiere decir que yo como padre debo dar el primer paso. Y el mejor de los ejemplos, Jesús vino a buscarnos a nosotros, los que nos habíamos perdido. Entonces puede que todo comience con perdón. Lo siento, mi amor. No sé qué me pasó o no debimos distanciarnos. En este primer punto lo importante no es determinar quién tuvo la culpa, quién tiene la responsabilidad. Es bajar las defensas para dar el primer paso de buscarlo. Podemos salir a comer, podemos tomar un café, quisieras venir a casa. No hablen del tema de fondo. En este primer paso, no hablen del tema de fondo. El primer paso es reencontrarnos. Te extraño, me haces falta, te amo, solo quería pedirte perdón. Hay que comenzar por algo y no tenga una alta expectativa. Puede que a su hijo le tome tiempo responder, reaccionar. Cuando escribí el libro de Traigamos a los pródigos de regreso al hogar, hay varias historias ahí que uno debe leer para poder entender cuál es la actitud correcta. Y una de estas historias hace referencia a un escrito de Hemingway, un escritor del siglo pasado, extraordinario escritor. Y él contaba la narrativa de un padre que, habiéndose peleado con su hijo en España, pasaron el tiempo. Y yo me imagino, te desconozco, no vuelvas a esta casa, yo ya no soy tu padre o esta ya no es tu familia. Aquellos gritos que hieren, que lastiman, que bajo el efecto de la frustración y del enojo, herimos y lastimamos. Un día este padre dio el primer paso, quería reconciliarse. Y como no sabía cómo comunicarse en aquella época, no había los avances tecnológicos, decidió publicar en el periódico de Madrid un anuncio. Paco, todo está perdonado. Nos vemos el martes en el Hotel La Montana al mediodía. Posiblemente era el restaurante donde comían, posiblemente era el lugar conocido donde la familia se reunía. ¿Qué ocurrió ese día? Como lo publicó Paco, todo está perdonado, tu papá. Ese día al mediodía había muchos Pacos. ¿Por qué? Porque todos en el fondo anhelamos reconciliarnos. Estabas hablando de varios puntos que son importantes para iniciar el cambio. Me gustaría repasarlos antes de ver el siguiente punto. Es 1, no se haga altas expectativas de ese primer reencuentro. 2, vaya con una mentalidad de perdón y no de ataque. 3, es conversar algo sencillo que inicie con palabras que más bien generen un ambiente más ameno en vez de un ambiente tenso, en vez de ir de una vez a hablar del problema. Y 4 es, piense bien el lugar. Un lugar donde, en este caso, como estabas dando con la ilustración, probablemente era un lugar donde ellos tenían recuerdos. Era un lugar que podía hasta ser tal vez neutral para los dos. Y 5, no voy a ir pensando en quién tiene la razón, porque nos han entrenado, nos han formado, no sé cómo, no sé por dónde, en pensar que lo más importante en las relaciones es quién tiene la razón, cuando más bien lo más importante en las relaciones es ver cómo puedo servir más y cómo puedo ser rápido en perdonar. Por eso el artículo comienza diciendo, tenga en mente el objetivo. El objetivo no es quién tiene la razón, quién debe dar el primer paso. El objetivo es la reconciliación, reencontrarnos. Y esto nos lleva al segundo punto que recomienda el artículo, camine con humildad. Es decir, no es tratar de defenderse, sino
estar dispuesto a reencontrarnos. No es tratar de argumentar por qué se dieron las cosas. No es tratar de decir usted tuvo la culpa. No importa quién tuvo la culpa. Yo debo de armarme de humildad, la humildad necesaria para hacer lo correcto. Y para lograrlo, la escritora tiene un punto sumamente importante. Y ella dice en esta oración a Dios, muéstrame qué es lo que no estoy viendo y necesito ver con mi hija o con mi hijo. Es decir, desarrolle una empatía, porque usted puede tener una perspectiva, pero puede que lo que usted hizo tuvo un impacto negativo en su hijo o en su hija, porque ellos tienen otra perspectiva. Por ejemplo, el artículo menciona una hija en un estado de embarazo que tuvo su bebé soltera y viven en casa. De repente, la hija se casa y se van. Y hay un desprendimiento de aquel amor con los abuelos que participaron en la crianza y ahora nos distanciamos porque yo no quiero que papá y mamá se metan en la crianza de mi hija. Eso es doloroso para los dos y sobre todo para los niños. Pero uno tiene que establecer, recordar que la prioridad es reencontrarnos. ¿Y qué ella está pensando? Porque los papás pueden estar diciendo, yo di lo mejor, yo me entregué, yo me sacrifiqué, yo le recibí y ahora me paga de esta manera. No, usted tiene que preguntarse, ¿qué es lo que mi hija quiere decirme? ¿Qué es lo que mi hija está sintiendo? ¿Qué es lo que mis hijos quisieran decirme y yo no he podido escuchar? Ahí es donde debemos de clamar a Dios para que Él nos ayude. Hoy estaba leyendo Filipenses 2 que dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, por lo contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y yo pienso, si mi Señor Jesucristo llegó a hacer lo que hizo, yo como papá, que he recibido el perdón de mi Padre Celestial, yo tengo ahora la libertad y el camino para perdonar a mis hijos y entrar en humildad. Yo nunca voy a olvidar las veces que mi papá entró a mi cuarto y que muchas veces, después de, especialmente en la adolescencia, de alguna conversación que tomó un giro que no tenía que tomar, probablemente yo fui irrespetuoso, yo dije algo que no tenía que decir, o yo simplemente desafié la autoridad, a pesar de que mi papá tenía todo el derecho de, mi papá y mi mamá, ya sea disciplinarme o poner un nuevo límite o decir cosas que yo dije que estuvieron mal. Y ellos no haber cometido ni un solo error, yo no voy a olvidar las veces que mi papá, después de una conversación de esas, igualmente entró en el cuarto, tiempo después y me dijo, perdón si te hice enojar, si te hice molestar, yo no quiero que estés así, nosotros queremos que estés bien. Y si te hablé de alguna manera inapropiada, yo quiero pedirte perdón. A pesar de no haber hecho nada malo, a pesar de que yo en ese momento, en mi adolescencia, reaccioné de muchas maneras que no tenía que reaccionar, yo me pongo a pensar, ¿por qué mi papá entró al cuarto a decirme todas estas cosas si yo fui el que cometió el error, si yo soy el que lo habló de una manera inapropiada? Porque mi papá, uno, tenía un corazón sano. Dos, entendió que él podía poner el puente sin esperar mi iniciativa. Entonces, él ya estaba poniendo un puente para que yo pudiera cruzar hacia la reconciliación, aunque todavía yo ni siquiera estaba pensando en construir un puente a la reconciliación. Y eso ha sido algo que yo aprecio muchísimo, que ahora a mí me ha permitido con mayor libertad acercarme a mi esposa y decirle, mi amor, yo creo que te hablé de una manera que no tenía que hablarte. O en esta conversación yo creo que tenemos que reiniciar. Me parece que no lo hice bien. Eso que vos hiciste conmigo me sanó mucho en muchas áreas. Y lo digo como un hijo
que vio eso de su papá cuando el hijo mismo tuvo todas las de perder, por así decirlo. Pero esto no se trata de quién pierde o quién gana. Esto se trata de mantener una buena relación. Y yo puedo decir que lo he visto, hoy lo leía en la carta de Pablo de Filipenses, el capítulo 2. Yo decía, qué lindo, yo lo pude vivir con mi papá. Antes de saltar al siguiente punto, por esta parte de la humildad, ¿qué le dirías a un papá que le ha costado toda su vida el hacer esto? Decir, uy, es que yo nunca vi que alguien, por así decirlo, puede usar palabras como meter la cola entre las patas o bajar la cabeza. Yo nunca vi a alguien hacer eso en mi casa y veo eso como una señal de debilidad. ¿Qué le dirías a esta papá o a esta mamá? La humildad no es jamás una señal de debilidad. Jamás, jamás. La humildad es una señal de que el corazón, como lo has dicho, está sano, en primer lugar, y que estoy teniendo la actitud que Cristo tuvo por amor a mí. Él vino a buscarme, Él me perdonó, Él me restauró, Él me reconcilió con el Padre. Eso es lo que usted tiene que recordar. Si usted nunca lo ha visto en un ejemplo terrenal, véalo en Jesús y vea el fruto, quien se sacrificó a sí mismo hasta muerte de cruz y entonces recibió la recompensa que recibe todo aquel que se sacrifica. Y recuerde lo que dice el artículo. Lo importante es tener en mente la meta final, que es la reconciliación. Por eso no es importante quién tiene la razón. Y en la lógica es el padre el que debe dar el primer paso, porque es el padre el que debe buscar el corazón. Y me has emocionado al recordar esos momentos, Esteban, porque efectivamente un padre no quiere estar distante. Efectivamente un padre no quiere que el corazón de su hijo se cierre. Y una forma de cerrar el corazón del hijo es no disculpándose, no pidiendo perdón. Aunque, como has dicho, posiblemente el hijo haya cometido un error, pero también el padre pudo haber hablado erróneamente, también el padre pudo haber tenido un gesto de menosprecio o una palabra de comparación. No importa, pero vamos a suponer que el padre no hizo nada incorrecto y que lo que hizo fue correcto de corregir al hijo, y el hijo se enfureció, se enojó, se distanció. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Dar un primer paso, armarse de humildad y reencontrar el corazón. Hace que el hijo baje. A ver, si uso el principio, la blanda respuesta aplaca la ira. Ahí está el principio. Es decir, una palabra dulce va a bajar el enojo y nos permite un punto de encuentro. El siguiente punto es encuentre puntos en común. Y me parece interesante, como lo aborda la autora, que no es solamente es hablar de en qué cosas estamos de acuerdo, sino también habla de en qué lugares podemos hacer algo donde nada más compartamos y la pasemos bien juntos. Porque cuando uno está conflictuado, uno siempre está buscando una razón para ver por qué yo puedo justificar mi enojo. Cuando uno está tenso, yo quiero tener una razón para mantener esa tensión y buscar esa retribución de parte de la otra persona por el daño que me hizo o lo que sea. Pero acá le está volviendo a decir a uno, no importa en este momento que no estén de acuerdo. Lo más importante es que ustedes hagan cosas que fortalezcan su relación. Y yo dije, eso va a estar interesante para algunos, porque tal vez vamos a calificarlo así, el que es un poco más intenso para traer ciertos temas, para ya sea crear un conflicto, para crear una conversación que podríamos decir más estimulante, podría traer temas incómodos que son los que han hecho que más bien la relación se distancie. Esa persona que yo estoy calificando de intensa es la que le va a costar un poco más llegar a esta conclusión. Yo puedo encontrar puntos en común, podemos hacer dinámicas en común y no entrar en conflicto. ¿Cómo
¿Cómo ayudar a esta persona? Comencemos por la historia. Ujú. Te invité a tomar un café para decirte que estaba pensando hoy en la mañana cuando naciste. Y fue el momento más hermoso de mi vida. Y recuerdo cuando te llevaba a la escuela. Y recuerdo cuando jugabas o bailabas en los actos culturales. Esos son los puntos en común. Mm. Recuerdo la primera vez que se te cayó el diente y nosotros corrimos, ¿recordás? Todavía lo tenemos guardado por ahí, ¿no? Esos son puntos en común. Recordar las vacaciones que disfrutamos, recordar los paseos, recordar las conversaciones que tuvimos. Lo que estamos procurando es bajar la tensión para llevarlo a un plano que nos permita valorar la historia que hemos recorrido juntos y nos ayude a apreciar los sueños de construir una historia en el futuro. Entonces, si encontramos puntos en común, nos será más fácil. Los terapeutas siempre van a empezar una conversación de un conflicto matrimonial diciendo, cuéntenme su historia. ¿Cómo fue que se conocieron? ¿Cómo fue que se enamoraron? ¿Qué hace eso? Disminuir la tensión del conflicto para llevarlos a un punto de encuentro que les permita valorar todos los elementos positivos de por qué ellos están juntos. Entonces, al reconciliarnos con nuestros hijos, principalmente nuestros hijos adultos, vamos a suponer tomaron una mala decisión, se fueron de casa, hicieron un negocio equivocado, arriesgaron la reputación de la familia por un escándalo público, cualquiera de esos problemas, nos avergonzaron o avergonzaron a la familia porque cometió un error y toda la familia extendida y los amigos lo saben. Bueno, hay vergüenza, hay decepción, hay culpa, hay ganas de decir todo lo que no estuvo bien. Pero ese muchacho puede tener 20 y usted 50. Entonces yo no puedo no puedo pedirle que actúe como uno de 50 si tiene 20. Entonces tengo que recordar cómo era yo en aquel momento. Entonces, ese punto en común podría ser cuando yo tenía tu edad. Yo cometí el mismo error que vos has cometido. Y mi papá me trató con misericordia. Por eso, lo más importante es que volvamos a estar juntos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando choqué la primera vez un auto, como a los 19 años, y llamé a mi papá y mi papá le dije, papá, choqué, ¿estás bien? Sí, hijo. Sí, papá, estoy bien. Iba solo. No, papá, iba con unos amigos. ¿Ellos están bien? Sí, ellos están bien. Tranquilo, mi amor. El seguro va a cubrir el arreglo del carro. Haga lo que tiene que hacer. Llame al seguro, llame al oficial de tránsito, haga esto, haga lo otro, y me instruyó. En ese momento, eso me marcó, porque yo me di cuenta que yo valía más que el carro. En ese momento él me ministró paz y me indicó el camino. Bueno, gracias a Dios, creo que eso me dio la actitud para ahora que yo soy papá, poderlo aplicar con ustedes como mis hijos. Entonces, lo importante no es, te lo dije, el valor, esto y lo otro, no. Lo importante es el punto en común. ¿Estás bien? Sí. ¿Todos están bien? Sí, papá. Eso es lo importante. Entonces, volver a lo importante, que es la historia compartida. No sé si estabas contando tu historia o la mía, porque me pasó igual. En este caso, yo llamé a mi mamá y estaba llevando comida al grupo de jóvenes y recuerdo que yo hice un adelantamiento en falso, le conté a mi mamá y ella me dijo, ¿estás bien? Sí, ok. ¿Qué necesitas en este momento? Y yo, me ayudaría mucho si puedes venir a acompañarme. Ok, ya llego. Me alegra que estés bien. Nunca me dijo que por qué hizo esto, que por qué hice un adelantamiento en falso, que ya el daño estaba hecho. Y uno puede tener la inclinación hacia hablar de lo malo, si esa ha sido la dinámica común en mi casa. Entonces, ¿qué aprendí yo de mis papás? Mi papá, ustedes lo van a escuchar aquí en el programa, y él es así como ustedes lo ven o mejor en casa. Yo siempre lo he dicho así,
la gente nunca va a poder ver la mejor versión de mi papá, porque esa es la que se ve en la casa. Eso, cuando yo veía esta dinámica de mi papá ve lo bueno, ve lo positivo, eso me ayuda a mí a que cuando hayamos pasado un momento tenso en mi propia casa, en mi matrimonio, eventualmente yo lo voy a pasar con mi hija, yo sea más propenso a ver lo bueno de la situación que todas las cosas malas que puedo mencionar. Y eso es una práctica que yo creo que puede cambiar mucho a una familia, especialmente cuando ha habido un distanciamiento. Si usted quiere volver a reconciliarse, comience por todo lo positivo. Y ese es este principio. Busque el punto en común. Hable todas las cosas buenas, todas las grandes historias, los momentos graciosos. En vez de hablar y criticar todo lo que has hecho en el pasado, porque hay dinámicas familiares que son así. Es vos que siempre hiciste eso. Yo he escuchado esta expresión súper fuerte, sus manos de caca. Wow. Eres siempre tan torpe. Uy, Y Dios mío. estas frases que a veces se cuentan en una conversación muy natural. Ah, sí, aquella que de manos de tal. Y uno dice, ya lo ve normal. En vez de Mm. estar hablando todas las cosas buenas que tiene mi hija, siempre estoy, con cierta frecuencia estoy hablando de la torpeza de ella. Entonces, cuando quiero reconciliarme, ¿qué va a ser la dinámica mía usual? Tratar de ir a algo Ujú. malo que hiciste en el pasado, porque ese ha sido el patrón nuestro. Entonces, hoy el desafío para las familias es buscar cómo puedo hablar más en lo positivo para que aún después de un tiempo de conflicto y que necesitamos reconciliación, sea más fácil llegar a un punto en común porque ahora yo Ujú. pienso en lo positivo. Y has desarrollado ahí el cuarto punto, que es elija la afirmación, Ujú. elija hablar bien, aunque parezca que no lo necesitan, porque ya es un hijo de 20, 25, 30, Sí. todos necesitamos la afirmación. El Padre, cuando Jesús fue bautizado, abrió el cielo y se escuchó una voz audible que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. No importa la edad que tengan sus hijos, no importa lo que haya ocurrido, sus hijos necesitan saber que son amados, Ujú. aceptados y perdonados, a pesar de los errores. Por eso, en la búsqueda de la reconciliación, elija afirmar en lugar de avergonzar, en lugar de criticar, en lugar de hacer sentir mal, usted elija afirmar. No importa qué tan desconectada esté la relación o disfuncional haya sido su relación con su hijo, ahora usted tiene la oportunidad de cambiar y de decir, nunca más volveré a comparar, nunca más volveré a humillar, nunca más volveré a decir las palabras que un día me dijeron a mí. Por eso elija la afirmación, elija levantar, elija reconocer, elija hacerle entender que es un regalo de Dios, que es bendición de Dios, que le irá bien en la vida, que Dios lo dotó con inteligencia, con belleza, con todo lo necesario para ir adelante. Qué valioso sería para un hijo distanciado de repente comenzar a recibir la bendición de su papá. Ujú. Probablemente diga, ¿ya a esta qué le pasó? ¿Ya a este qué le pasó? Como, ¿qué se le metió? ¿Con quién se está rodeando? Yo quiero que mis hijos un día puedan decir, mis papás están reaccionando así porque están escuchando la voz de Dios. Wow. Y, y si mis hijos pueden percibir eso, ellos van a saber que lo mejor que pueden hacer ellos en sus vidas es seguir buscando esa relación con Dios. Es carnal totalmente hablar lo negativo. Ujú. Es facilísimo, pero hablar lo positivo es otro nivel. Eso es. Eso es espiritual. Y vos me lo enseñaste muy bien. Varias frases que vos me decías y mamá me decían es, pase lo que pase, no importa la calificación que tengas, no importa lo que diga este reporte, porque a veces yo traía malos reportes de la escuela, mi amor por ti nunca va a cambiar. Nunca. Y eso entonces a mí se me queda grabado y me da la seguridad necesaria para yo poder buscar esa reconciliación o ver en mi casa ese lugar seguro que yo necesito cuando esté pasando un problema. Aún si el conflicto fue con mis padres,
yo sé en lo más adentro mío que pase lo que pase, mis papás nunca me van a dejar de amar. Entonces, yo ya tengo un puente que se comenzó a construir desde hace muchos años atrás, que yo puedo cruzar con mayor facilidad porque ellos establecieron un fundamento seguro para la reconciliación, y es que su amor por mí no cambia. ¿Por qué es que ellos me pueden decir eso? Porque ellos han entendido el amor de Dios. El amor de Dios por uno no cambia. Es incondicional. Y dice la Biblia que aunque éramos pecadores, Cristo vino y se entregó por nosotros. Entonces, ese mismo principio lo que nos está diciendo es, como papás tenemos la responsabilidad, ya sea antes de que haya ocurrido un conflicto que los haya separado o hayan pasado un conflicto y están buscando la reconciliación, tenemos la responsabilidad de afirmar a nuestros hijos y recordarles que no importa lo que ellos hagan, donde ellos estén, nuestro amor por ellos no va a cambiar. Y eso no significa aprobación o afirmación de su estilo de vida, que se ha vuelto tal vez negativo. Eso no significa que ahora yo voy a ser partícipe de sus cosas malas, para nada. Eso solo significa que uno como papá siempre va a elegir una forma apropiada de comenzar a comunicarse con sus hijos. O sea, que hayan pasado conflictos o no hayan pasado conflictos, establezcamos una base para la afirmación. Solo esa bendición yo sé que va a cambiar demasiadas familias hoy. No importa lo que hagas, no importa dónde estés, pase lo que pase, mi amor por vos nunca va a cambiar. Y eso va a traer, creo que, mucha sanidad para los hogares, para las casas que nos están sintonizando. Wow, así debe de ser. Hay otro elemento que nosotros tenemos que considerar y que el artículo lo desarrolla, es que como padres nos cuesta dejar el control. Conforme nuestros hijos van creciendo, nosotros tenemos que irlos empoderando, trasladando autoridad y responsabilidad para que ellos sean responsables de sus propias decisiones. Y eso no es fácil. Les doy un ejemplo. Un día daba una conferencia sobre aprendiendo a crecer. Y una hija de unos 30 años me dijo, usted sabe que hoy tomé la decisión cuando lo escuché que yo debo salir de la casa. Le digo, ¿por qué? Y me dice, bueno, yo estoy soltera, soy doctora, pero mi mamá todavía, cuando le digo que no vengo a dormir porque tengo guardia, me regaña, que por qué voy a pasar toda la noche fuera, es parte de mi profesión. Dice, y me doy cuenta que mi mamá a mis 30 años no ha soltado el control. No confía en mí y no se ha dado cuenta que yo soy una adulta. Y esto es muy delicado. Si yo trato a un joven como si fuese un adolescente, o trato a un adolescente como si fuese un niño, o trato a un joven adulto como si fuese un joven, yo estoy alterando los procesos de maduración. La tarea natural de los padres es trasladar responsabilidad, autoridad, a partir de desarrollar herramientas propias para que ellos puedan asumir las responsabilidades y permitirles el espacio necesario para que puedan crecer. Una vez que íbamos al estadio, iba con ustedes dos, vos eras más pequeño y Daniel ya tal vez podía tener sus 13 o 14 años. Íbamos a cruzar la calle. Yo te extendí la mano y me la diste de forma natural. Y le extendí la mano a Daniel para cruzar la calle y él me quitó la mano. Dijo, yo puedo. Era la primera vez que lo decía, la calle era muy peligrosa. Le digo, bueno, permanece a mi lado. Y yo le solté la mano. No es fácil soltar la mano. No es fácil tener un voto de confianza. Pero todos debemos de tener esta imagen en mente. Cuando nuestro hijo finalice secundaria, puede que reciba una beca para ir al otro lado del mundo y en ese momento debe estar preparado para manejar su libertad, su sexualidad, su proyecto de vida, enfrentar la presión de grupo, saber decir no y saber decir sí y administrar su libertad por él mismo. Esto significa que usted y yo tenemos 17 años para trasladar una total autoridad a nuestros hijos. Claro, no tome esto como un absoluto. Cada hijo va teniendo su nivel de responsabilidad y mientras vivan bajo el techo de nuestro hogar, tienen que cumplir con las normas establecidas, pero nuestro diálogo
debe de ser diferente para llegar a acuerdos como dos adultos que vivimos en una casa, un padre y un hijo adulto, ¿no? Y es importante entenderlo. Por eso es crucial que usted y yo tengamos claro que nuestra misión como padres es ir pasando el control de sus propias vidas a nuestros propios hijos. ¿Cómo ayudar a esos papás que dicen, pero es que yo creo que todavía mi hijo, no sé si puede andar solo en transporte, o mi hija, tiene 20 años, Está tarde el papá. y que cómo el papá entonces debe cambiar ese chip? Debo de entrenarlo antes de los 15 años. Debe de estar listo. Y eso significa que cuando entren a la escuela, usted le enseña a hacer las tareas, le enseña a cumplir las asignaciones y no se lo está haciendo cuando tenga 10, 13 o 14 años. Usted le permite a él establecer su propio horario, usted tiene que despertarlo los primeros años de la escuela para que se levante, pero tiene que establecer en qué momento él pone el reloj para levantarse por él mismo y cumplir su rutina. Ya mis nietos, antes de los 5 años, ya tienen clara la rutina. Y un día que nos quedamos con Emiliano y Mateo, Emiliano me dijo, abuelo, primero orinar, segundo la pijama, tercero los dientes, dice, cuarto orar, quinto me lees una historia y luego me acuestas. Esa es la rutina. Entonces, todos tenemos que tener una rutina. Entonces, ¿en qué momento usted deja de bañarlo para que él se bañe por él mismo? ¿En qué momento usted deja de darle comida para que él coma, aún con la mano? Cuando yo veo a Eva, tu hija, comiendo con esa emoción, me encanta verla desarrollando la habilidad de comer con la mano, embarrarse toda, agarrar, tomar la cuchara y poco a poco va desarrollando autonomía. ¿En qué momento dejan de usar pañales para que ellos vayan al baño por ellos mismos? ¿En qué momento dejamos de tender la cama para que ellos tiendan la cama? Eso es ir dejando el control para que ellos asuman el control. Eso significa el tiempo para entrenar, ayudar a establecer disciplina y establecer confianza y sentido de responsabilidad. ¿Cómo ayudar a ese papá o a esa mamá que dicen, es que yo veo que mi hijo ya está alejado y está decidiendo un estilo de vida que no va con lo que nosotros creemos y yo todavía quiero decirle, pero no hagas esto, pero yo quiero que esté bien, yo no quiero que vaya por esos caminos? ¿Cómo hago para no controlar o influenciar ese estilo de vida que ya él tiene como adulto? En primer lugar, hay que comprender que nuestro hijo ya no es un niño, un adolescente. Él creció, está tomando sus propias decisiones. Y mi posición debe de ser de dejar de controlarlo, como si quisiera amarrarlo a la pata de la cama y que no salga, para entender que debo de ponerme a su lado, debo de bendecirlo, debo de tener una palabra de afirmación, debo de empoderarlo, debo de aconsejarlo. Voy a estar aquí para aconsejarte, para orientarte, para ayudarte, para guiarte, pero ahora tomas tus propias decisiones. Estas son las reglas de la casa y las reglas de la casa se respetan. Y en tanto vivas en la casa, tienes que respetarlo. Si es un joven que ya trabaja, que ya tiene autonomía económica y profesional, yo recomendaría que la familia se ponga de acuerdo y aunque no se haya casado, salga por la puerta con la bendición de los padres para que él tenga su propia experiencia. Entonces comience a trasladar responsabilidad, comience a trasladar autoridad, comience a darle confianza y sobre todo ore. Pero si usted tiene un pródigo que ha tomado, como ha dicho Esteban, las decisiones equivocadas, escuche el audiolibro de Traigamos a los pródigos de regreso al hogar. En este audiolibro que lo escribí con Roe Parsons, compartimos todo el proceso que uno tiene que llevar para poder reencontrarse con sus hijos. Y esto significa tener una casa llena de fiesta, tender el puente para la reconciliación, lo cual es el pedir perdón, disculparme, encontrar momentos para reencontrarnos nosotros y sobre todo preparar el corazón para no reclamar, no humillar, sino que cuando nuestro pródigo regrese haya fiesta, devolvamos la autoridad del anillo, devolvamos la libertad del calzado y nos demos la oportunidad de entender
que ahora la familia está alegre porque este que se había perdido ha vuelto. No reclamamos, no humillamos, no denigramos, simplemente nos gozamos porque nuestro hijo ha vuelto a casa. Antes de ir al último punto, yo quiero recordarle que usted que está viendo este video en YouTube puede ir a la descripción y encontrar el audiolibro Traigamos a los pródigos de regreso al hogar. Fue escrito y narrado por Sixto Porras, mi papá. Es un audiolibro extraordinario que le va a ayudar a usted a profundizar mucho más en todo esto que hemos estado compartiendo. Y si usted nos está escuchando a través de la radio, nuestro podcast, puede poner en Google audiolibro Traigamos a los pródigos de regreso al hogar. Y ahí usted lo va a encontrar. El último punto dice, tómese el tiempo que necesite, porque no necesariamente al iniciar un proceso de reconciliación, los hijos vayan a responder como uno espera. ¿Qué significa tomarse el tiempo que necesite? Uno, baje la expectativa. Voy a buscarle, voy a enviarle un mensaje, voy a pedir perdón, voy a esperar que él procese, porque puede estar muy herido, puede no saber cómo reaccionar. Entonces, no importa el tiempo que esto tome, usted recorre el camino hasta reencontrarse con el corazón de los suyos. A mí me fascina Jesús cuando le advierte a Pedro que lo va a negar. Y si usted lee entre líneas los evangelios, usted va a encontrar ese proceso de reencuentro entre Jesús y Pedro, donde aparece Jesús cuando están ellos, donde Jesús se aparece a Pedro. Y llega ese momento culminante donde en Juan 21 los discípulos están pescando, no han pescado nada y Jesús aparece a la orilla, ha preparado el desayuno, ellos están desesperados. Cuando Pedro se da cuenta que es el maestro, se lanza al lago y comienza a nadar hasta la orilla. Y cuando ve a Jesús se queda sorprendido y Jesús le dice, trae el pescado. Él mismo preparó el pescado. No le reclamó. Nunca hay una escena donde le reclama por qué me negaste. La escena más íntima es esta, donde le dice, ¿me amas, Pedro? Señor, tú sabes que... Y Pedro se queda trabado. Y lo que Jesús le está diciendo es, yo sé que me amas, Pedro, tranquilo, apacienta a mis ovejas. Lo que le está dando es un voto de confianza. Le dice, me voy, continúa mi ministerio. Lo que yo he hecho contigo, hazlo con otros. Y nunca hay un momento donde Jesús le reclama de por qué le negó, porque antes de que le negara, ya le había perdonado. Por lo tanto, el reencuentro es tan profundo, tan personal, y tienen lecciones tan íntimas para Pedro, que Pedro se convierte en el líder de los discípulos a partir de aquel momento. Y Pedro toma la actitud correcta, porque fue amado con un calibre de amor que cualquiera se rinde. Esto es lo que necesitan nuestros hijos cuando son pródigos. Siempre es bonito conversar con vos y aprender estos conceptos. Qué importante es esta misión de que todos tenemos que entendernos como en la misión de extender puentes hacia nuestros hijos. Y gracias por enseñármelo. Y siempre es lindo hablar con mi hijo y recordar esos momentos que Dios nos ha permitido construir juntos. Y qué privilegio es que ahora podamos compartir estos micrófonos y compartir de nuestra experiencia y también de lo que hemos compartido en Enfoque a la Familia. Si usted quiere tener acceso a estos recursos que hemos mencionado, vaya a la descripción de este video. A los que nos ven desde el canal de YouTube de Enfoque a la Familia, ahí les vamos a dejar el audiolibro, Traigamos a los pródigos de regreso al hogar y el enlace al artículo que hemos estado discutiendo. Y si usted nos escucha a través de nuestro podcast, puede visitar nuestro canal de YouTube y buscar el video Cómo reconciliarme con mis hijos. Para nosotros es un privilegio haberle acompañado. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.